buenos días chicos de noveno grado sección D. Esta mañana vamos a desarrollar un contenido acerca de figuras literarias y precisamente son las que corresponden a la unidad número 4. Me refiero a la metonimia, la similicadencia, el calambur y la paronomasia. Estas cuatro figuras son las que nos corresponde estudiar en este contenido. Es probable que algunas de ellas ya hayan sido estudiadas en grados anteriores y eso nos constituye una ventaja porque ustedes ya tienen alguna idea previa sobre ella. Sin embargo, voy a definir cada una y vamos a ir viendo diferentes ejemplos para que al final podamos realizar una serie de ejercicios de identificación de estas figuras en algunos ejemplos. Antes de empezar con el desarrollo, como siempre lo hacemos, vamos a ver la reflexión que corresponde a este día. Y la reflexión dice de la siguiente manera: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Esta es una frase de Aristóteles. En este caso estamos haciendo énfasis en los hábitos y lo que nos quiere dar a entender la reflexión es que nuestras acciones diarias, nuestros hábitos positivos y la disciplina y la organización con la que nosotros vamos distribuyendo nuestras acciones es lo que nos permite alcanzar la excelencia. Entonces también es un llamado para que seamos constantes, seamos perseverantes y nos demos cuenta o procuremos que los hábitos que nosotros nos vamos realizando o que vamos haciendo día con día, pues estén orientados a una parte que nos lleve al éxito. Ahora que estamos en cuarentena, ustedes saben que a veces es muy difícil realizar algunas acciones. Por ejemplo, se habla mucho de tener una dieta saludable, de hacer ejercicio, de dedicar tiempo necesario para las actividades escolares, pero a veces es difícil. Entonces, quizá hacer un llamado para que nosotros procuremos en la medida de lo posible ir encauzando nuestras acciones diarias a este tipo de ejemplos que yo les mencionaba para que podamos pues obviamente estar un poco más entretenidos, más saludables y que no nos retrasemos también con nuestras actividades escolares. Entonces, la importancia de los hábitos es lo que se quiso dar a conocer o dar a entender con esta frase de reflexión. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo del contenido. Y vamos a comenzar con la primera figura literaria que nos corresponde a este tema y me refiero precisamente a la metonimia. La metonimia es una figura literaria en la cual una cosa o idea es designada con el nombre de otra cosa o idea con la cual tiene algún tipo de relación semántica. Es decir, con esta definición quiero dar a entender que lo que hacemos es designar un nombre de un objeto por el nombre de otro. Es decir, que yo designo una persona, un animal, una cosa, pero con el nombre de otra, obviamente con el que guarda una relación. Esta relación puede ser espacial, puede ser causal, puede ser temporal. Y precisamente por eso es que surgen los distintos tipos de metonimia. Cabe mencionar que existen bastantes tipos de metonimia, pero nosotros en este tema vamos a estudiar 4 distintos tipos. La primera de ellas es el autor por obra. La metonimia autor por obra, como el nombre nos lo dice, nosotros vamos a mencionar en la oración el autor para hacer referencia a la obra. No hablamos nada más de obras literarias, puede ser cualquier obra artística, una pintura, una escultura, una obra arquitectónica. Y en el ejemplo que tenemos dice, mi compañero leyó a Virgilio. En este caso, cuando nosotros tenemos esa oración, mi compañero leyó a Virgilio, si la analizamos desde un punto de vista, pues, textual, nosotros no leemos a la persona. En este caso, estamos hablando de una obra de Virgilio. Entonces, la metonimia lo que hace en este caso es mencionar el autor por la obra. Luego tenemos otro ejemplo. Si yo digo adquirí un Picasso, si usted escucha esa frase, adquirí un Picasso, no me estoy refiriendo a que adquirí a la persona, sino que estoy hablando de un cuadro realizado por Picasso, pintado por Picasso. O también si yo digo leímos a Cervantes, cuando yo digo leímos a Cervantes, no leímos a la persona como tal, sino que leímos un libro, una obra que fue escrita por este personaje. Luego tenemos la otra clase, que es la de continente por contenido.
Acá lo que nosotros hacemos es, en la oración, mencionamos el objeto que contiene, puede ser una bebida, puede ser comida, puede ser cualquier otro objeto, pero lo que nosotros mencionamos es el continente, o sea, el objeto, pero hacemos referencia a lo que está contenido en ese objeto. Veamos el ejemplo para que nos quede un poco más claro. Deseaba tanto fumarse una pipa. En este caso, cuando decimos deseaba fumarse una pipa, nosotros sabemos que la pipa es el objeto. Ustedes pueden ver ahí la imagen al lado izquierdo. Esa es la pipa, pero en realidad lo que se fuma como tal es el contenido, es lo que está en la parte más amplia que pueden observar de la pipa. Entonces, se fuma el contenido. En este caso puede ser el tabaco que está en la pipa. Otro ejemplo bastante típico y bastante fácil para que lo entiendan es si yo digo me comí 3 platos ayer. Cuando analizamos eso, me comí 3 platos, pero si lo analizamos de forma textual, los platos no me los como, los platos no me los puedo comer. Entonces, ¿qué fue lo que me comí? Me comí la comida, me comí el contenido que estaba en el plato. Puede haber sido una pizza, puede haber sido carne, puede haber sido arroz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta metonimia yo lo que menciono es el objeto que lo contiene, pero en realidad lo que yo me estoy comiendo, lo que yo tomo, lo que yo ingiero es el contenido. Entonces, por esa razón, este tipo de metonimia se llama continente por contenido. Y vamos a ver otras dos más. Si yo veo la siguiente, el ejemplo dice a ella le hizo daño el sol. Cuando yo digo a ella le hizo daño el sol, probablemente esté haciendo referencia a que se requemó o a que se desmayó porque le dio insolación. Entonces, este tipo de metonimia se llama causa por efecto, porque cuando yo digo a ella le hizo daño el sol, estoy diciendo la causa. ¿Qué fue lo que le causó el daño? En este caso es el sol. Entonces yo lo que digo es la causa por el efecto. Y en la otra, que es el segundo ejemplo, es efecto por causa. Este caso, si se dan cuenta, es al revés del anterior. Cuando yo digo mucha gente carece de pan, ese es el efecto, o sea, es la consecuencia, es el resultado. Mucha gente carece de pan, carece de alimentos, carece de comida. Pero, ¿cuál es la causa? La causa es carecer de trabajo, o sea que no tiene un empleo. Entonces, cuando yo digo mucha gente carece de pan, estoy mencionando el efecto por la causa. Con esto, obviamente, hay bastante relación, causas, efectos en los dos, entonces solo es necesario darnos cuenta qué es lo que estoy mencionando en la oración. Si estoy mencionando la causa, va a ser de la primera clase que tengo ahí, y si estoy mencionando el efecto, entonces va a ser la segunda clase que tengo en la presentación. Vamos a ver la siguiente figura, la segunda que nos corresponde el día de hoy, y esa es la similicadencia. La similicadencia es una figura literaria que consiste en utilizar al final de oraciones, cláusulas o versos palabras de sonidos semejantes a partir del mismo accidente gramatical. Con esto es importante que ustedes recuerden la clase que tuvimos ya acerca de las categorías gramaticales. Ustedes ya saben perfectamente cuáles son las categorías, que las ubicamos como 9 distintas, y lo único que hacemos en esta figura es jugar con esos accidentes de cada una de las categorías. Tenemos 4 ejemplos aquí que voy a ir explicando uno por uno para que ustedes se vayan dando cuenta cómo es que la vamos a encontrar. Es una figura bastante sencilla. Vamos a comenzar con el del lado izquierdo superior. Dice, pasemos el tiempo libre leyendo, las noches descansando, las horas hábiles trabajando y los momentos con quienes queremos amando. Es una frase anónima. Si se dan cuenta, las palabras que están subrayadas son en las que vamos a identificar la similicadencia. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Primero, todos son verbos. En ese caso tenemos 4 verbos. Ahora bien, ¿qué pasa con esos verbos? ¿Cuál es la particularidad o cuál es las cosas que tienen en común? Leyendo, descansando, trabajando, amando. Piensen un momento.
Exacto, lo que está pasando aquí en este caso es que los 4 verbos están conjugados en gerundio. Entonces, la similicadencia es esa similitud para que lo relacionemos con el nombre en cuanto a accidentes. En este caso, los 4 verbos están en gerundio. Entonces, nos genera esa musicalidad, nos genera esa especie de rima o de parecido o de semejanza. Luego tenemos el siguiente, que es el de la derecha. Dice, fieramente existiendo, ciegamente afirmando. Es un ejemplo de Gabriel Zelaya. ¿Qué podemos observar ahí? Es igual que el anterior, si se dan cuenta, los dos son verbos y ambos están también en gerundio. Aquí se observa que están, digamos que escritos en prosa, pero también los podemos encontrar en verso y que al final de cada verso se encuentren estos verbos que están subrayados y quizás son los ejemplos más comunes, así como lo vamos a ver en los dos ejemplos de abajo, que ya están un poco más claros todavía. Dice el de la izquierda, montes de agua lo combaten, vientos opuestos lo azotan, ardientes rayos lo alumbran, continuos truenos lo asordan. Que observamos que las 4 últimas palabras, que son las que están subrayadas, son verbos. Ahora, vean, combaten, azotan, alumbran, asordan. ¿Qué entonces encontramos? Que están conjugados en los mismos accidentes. Lo combaten, lo azotan, lo alumbran, lo asordan. Está exactamente igual, entonces por esa razón es una similicadencia. Y a la derecha tenemos otro ejemplo. Por sus ojos María, por sus brazos Alicia, por sus besos Lucía y por toda ella Felicia. Ah, aquí ya no son verbos, exacto, aquí ya no son verbos, pero ¿qué es lo que sucede con las palabras que tenemos ahí? Para comenzar, ¿qué categoría gramatical son? Es lo primero que tendríamos que analizar. Piensen, si saben la respuesta la pueden escribir en los espacios de comentarios. Exacto, son sustantivos, muy bien. Entonces, como son sustantivos, ¿qué es lo que encontramos ahí entonces de semejanza? Para comenzar, todos son femeninos. Exacto. Segundo, todos son nombres propios. Incluso lo podemos diferenciar porque comienzan con inicial mayúscula, María, Alicia, Lucía y Felicia. Y también nos podemos dar cuenta que ya dijimos que todos son femeninos, ya dijimos que todos son propios e incluso tienen una especie de rima, tienen musicalidad. Casi todas llevan la I y la A al final, unos con tilde, unos sin tilde, pero igual generan la musicalidad, generan esa semejanza o ese parecido en cuanto a la terminación, en este caso, de cada palabra. Entonces, la similicadencia nos vamos a centrar para entenderla en que hay una relación entre las categorías gramaticales del final de cada verso o de cada oración o de cada cláusula y que éstas comparten los accidentes gramaticales. Vamos con la siguiente figura, la tercera. Esta es el calambur. El calambur es una figura literaria que consiste en modificar el significado de una palabra o frase al agrupar las sílabas, produciendo cierta ambigüedad o equivocación intencional. ¿Qué sucede con esto? Es como jugar con las palabras, es como alternar o mover o ubicar las palabras de cierta manera en la que se pueda generar una ambigüedad o una equivocación. Y así obviamente generamos diferentes significados o diferentes interpretaciones, que puede incluso servir como a manera de chiste, podemos decirlo. Vaya, tenemos el primer ejemplo, si el rey no muere, el rey no muere. Es un refrán. Observen, si el rey no muere, el rey no muere. Suena exactamente igual, pero cuando ya lo vemos en la escritura, si el rey no muere, el rey no muere. Entonces, ¿qué ocurre? Que el calambur lo que está haciendo es modificando los significados de las palabras porque las está agrupando sus sílabas, produciendo cierta confusión o cierta igualdad en este caso. Vean el otro, las obras de ayer, las obras de ayer. Nosotros cuando pronunciamos las obras de ayer, lo decimos exactamente igual, porque casi siempre no vamos haciendo una pausa tan marcada entre cada una de las palabras. Entonces, esa ambigüedad o esa unión que se da de algunas sílabas que hacen que suenen igual, eso precisamente es el calambur. Tenemos más ejemplos. Mi madre estaba riendo, mi madre estaba riendo. Observen la diferencia en la escritura en las dos. Mi madre estaba riendo. Estamos hablando ahí de la acción. Ella estaba feliz, estaba carcajeando,
Pero en la otra es mi madre está barriendo. Estamos hablando de otra acción distinta. ¿Por qué? Porque estamos hablando del verbo barrer. Entonces, ¿qué es lo que hace esta figura? Que juega con las palabras, que las ubica de cierta manera, en la cual es importante al momento de comprenderlas saber el contexto en el que se está utilizando. Y vean la otra, que también es bastante común que utilizamos y a veces hacemos hasta chiste con esto. No se aburra, no se aburra. Observen que una palabra que tiene una letra distinta en un lugar o en otro, eso genera un cambio bastante grande en cuanto a significado. No se aburra, o sea, está entretenido. Pero en cambio la otra, no se aburra, estamos refiriéndonos al animalito, ¿verdad? O incluso alguna actitud. A veces nosotros la utilizamos como un adjetivo. Cuando le decimos a alguien, no, no se aburra, a veces nosotros le queremos decir que no se sienta triste o que no se desanime o que ponga atención, pero puede generar chiste y que la gente se ría y diga, ah, te dijo burra, pero eso es lo que precisamente hace esta figura, jugar con el significado de las palabras. ¿Qué figura es esta? El calambur, que no se nos olvide el nombre. Y la última figura que vamos a ver el día de hoy es la paronomasia. La paronomasia es una figura literaria que consiste en la acumulación de palabras de sonidos parecido o análogo. Con mucha frecuencia va asociado a un juego de palabras. Esta, la base la tiene o la voy a fundamentar en el uso de palabras parónimas. Si ustedes recuerdan, tenemos palabras sinónimas, palabras antónimas y palabras parónimas. Haciendo un recordatorio para que no se nos olvide, acuérdense que los sinónimos son palabras que tienen significado igual o parecido, ¿sí? Obviamente en la escritura son diferentes, pero al momento de decirlas pueden tener una similitud bastante cercana en cuanto a significado. Si yo digo bonito, hermoso, chulo, precioso, esos son sinónimos, ¿sí? Y deben pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto o contrario. En este caso, si yo, por ejemplo, digo alto, bajo, grande, pequeño, bonito, feo. En este sentido, los antónimos tienen significados opuestos, pero ahora vamos a ver, ¿y qué son los parónimos entonces? Los parónimos son palabras que tienen significado distinto, completamente distinto, pero que en la escritura son muy parecidos. Solo hay probablemente una o dos letras de diferencia que se parecen en cuanto a la escritura, pero que el significado definitivamente no es el mismo. Veamos el ejemplo. Tardón en la mesa y abreviador en la misa. Mesa, misa, mesa, misa. Eso es lo que se da en esta figura, que yo tengo dos palabras, en este caso mesa y misa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Únicamente una letra, porque en la primera tengo una E y en la segunda tengo una I. Entonces eso es lo que hace la paronomasia. Veamos la otra. Por la trampa de la rampa terminé como una estampa. Trampa, rampa, estampa. Podemos fijarnos que las letras, los fonemas que se utilizan, así que son los mismos y ese juego de palabras es lo que hace la paronomasia. La otra, en la buena república del sacerdote ora, el labrador ara. Hora de orar, ara de arar, ora, ara. Ahora, ¿qué se dan cuenta ahí? ¿Qué es la diferencia o cuál es la diferencia? Una letra, la inicial en el caso de los dos verbos. La otra, presa del piso sin prisa, pasa una vida de prosa. Vean que se escucha bastante repetitivo, se escucha bastante similar al momento de decirlo como un juego de palabras prácticamente porque eso es, yo tengo presa, prisa, prosa. ¿Cuál es la diferencia? Una letra, cabal la vocal que está en el medio, si se fijan, presa, prisa, prosa. El significado es distinto, eso lo vuelvo a repetir. Sin embargo, al momento de analizarla ya sabemos que tenemos que utilizar nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestro sentido en cuanto a analizar de manera metafórica o de manera literaria para poderlo comprender. Ahora vamos a hacer una serie de ejercicios ya para ver si nos quedó claro y para ver cómo vamos a ir aplicando cada una. En el espacio de comentarios ustedes pueden ir escribiendo la respuesta para cada figura que yo les voy a ir mostrando y luego yo les voy a mostrar cuál es la respuesta correcta para ver si ustedes lograron discernir cuál era. Primer ejemplo, ¿quieres un vaso de Coca-Cola?
Analice cuál de las 4 figuras que hemos estudiado es. ¿Será una metonimia? ¿Será una similicadencia? ¿Será un calambur o será una paronomasia? Si usted no observa un juego de palabras, si usted no observa una similitud en cuanto a cómo está escrita la palabra o en cuanto a cómo están conjugadas las palabras en cuanto a categorías gramaticales y accidentes, entonces no puede ser ninguna de las que vimos en último término. Precisamente es una metonimia. ¿Quieres un vaso de Coca-Cola? Un vaso de Coca-Cola. Si es una metonimia porque estamos mencionando una cosa con el nombre de otra. Si yo digo después, fíjate que me tomé un vaso de coca, en realidad el vaso no nos lo tomamos, ¿sí? El vaso no nos lo vamos a tomar, nos vamos a tomar el contenido, o sea, la Coca-Cola. Ahora bien, aquí debemos tener cuidado que no quiere decir que la oración esté mala, al contrario, está bastante bien realizada, está bastante bien dicha, pero lo que sucede acá es que tenemos que saber que precisamente estamos utilizando un recurso literario. Vamos a ver la siguiente. Ese es el efecto del afecto. Ese es el efecto del afecto. ¿Qué figura literaria tenemos ahí? Piensa un momento y escribe la respuesta. Veamos si la tienen correcta. Es una paronomasia. Muy bien. ¿Por qué es una paronomasia? Uso de palabras parónimas, parecidas. ¿Cuáles son las palabras parónimas ahí? Efecto, afecto. ¿Qué cambia? Una letra. Pero el significado es distinto. Vamos a ver la siguiente. Con asombro de mirarte, con admiración de oírte, no sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte. Ese es un ejemplo de Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué figura literaria tenemos ahí? Observen, cada verso lo analizamos, lo vemos, nos damos cuenta que al final de cada verso tengo palabras que se parecen, que tienen similitud, todas son verbos, ¿sí? Son verbos en infinitivo, pero cada uno de ellos tiene al final el pronombre personal, pronombre enclítico te, mirarte, oírte, decirte, preguntarte. ¿A quién? A ti. Entonces, ¿qué podemos deducir después de haber analizado eso? Que es una similicadencia. Es una similicadencia porque hay una similitud, porque hay un parecido al final de cada una de las palabras de cada uno de los versos. Luego tenemos más. Le cueste lo que cueste, hay que subir la cuesta. Le cueste lo que cueste, hay que subir la cuesta. Piense qué figura literaria es y lo escribe en los comentarios. Paronomasia. Si lo habían colocado así, está muy bien. Es una paronomasia. ¿Por qué? Porque tengo palabras parónimas. Cueste y cuesta. Cueste y cuesta. En este ejemplo podemos darnos cuenta que cuando hablamos de cuesta nos referimos a la dificultad, pero cuando decimos cuesta nos referimos al área inclinada, ¿sí? Que hay que subir. Otro. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo creo que esta está bastante fácil también. Yo lo coloco y ella lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Desde ahí que usted observe el que se han ubicado de diferente manera las palabras, pero que al momento de decirlas se puede generar una ambigüedad en cuanto a lo que estás diciendo, lo que estamos significando. Eso es un calambur. Siguiente. Aunque parezca muy antiguo, a mí me gusta leer a Shakespeare. Sencilla. ¿Qué figura literaria hay ahí? ¿Y por qué? Aunque parezca muy antiguo, a mí me gusta leer a Shakespeare. Ah, o sea que yo leo a William Shakespeare, yo leo a la persona, su piel. No, en realidad estamos hablando de las obras de él. Me puede gustar leer Romeo y Julieta, me puede haber gustado leer Hamlet, Macbeth, Otelo, cualquiera de las obras de él. Entonces, si estoy mencionando, en este caso, el autor por la obra, ¿qué figura literaria es? Metonimia. Y para ir finalizando, tenemos la última. Es una especie de especia aromática. Es una especie de especia aromática. Veamos qué figura literaria tenemos ahí. Paronomasia, exactamente. ¿Por qué es paronomasia? ¿En qué palabras la puedo identificar? Especie, especia. Hay una letrita al final
¿Qué es lo que hace que cambie el significado? Porque especie y especia no hacen referencia a lo mismo. Entonces, chicos, espero que les haya servido esta explicación y que les haya servido también el hacer los ejercicios. Seguimos en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no les haya quedado claro, no duden en comunicarse conmigo. Ya saben que estoy para ayudarles. Que tengan un bonito día y cuídense mucho.